2023 para todos, que el Señor nos siga guiando y ayudando en este año que estamos iniciando el día de hoy. Perdonen si de repente toso o guardo silencio porque mi garganta todavía no está al 100% bien. Este día, hermanos, que iniciamos un año, Dios quiere también llamarnos a que estudiemos la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que vayan a Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Va a aparecer aquí en la pantalla, es la versión Reina Valera, si usted lo quiere leer ahí también. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Pónganse de pie, por favor. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice Reina Valera, ¿verdad? Permanezcan en pie. Ahora vamos a hacerlo nuestro. La palabra de Dios tenemos que hacerla nuestra. ¿Sí? Entonces vamos a leerlo haciéndolo nuestro. Leámoslo fuerte igual. Dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Tome su lugar. Este va a ser el texto lema para todo este año. Así, como dice, más nosotros. No repetiremos, más vosotros sois. No, diremos siempre, más nosotros somos. Porque no estamos hablando de otros, sino estamos hablando de lo que Dios quiere que seamos. Y este año tenemos que reflexionar en que somos el pueblo escogido de Dios. Somos pueblo escogido de Dios. Y como tal debemos vivir en nuestra actitud. Debe su pueblo escogido. Y precisamente hoy vamos a reflexionar en este pasaje de 1 de Pedro 2:9, donde nos dice que Él nos escogió para brillar con las enseñanzas que Él nos da, no queriendo hacer nuestra voluntad, que ni es santa ni es perfecta, que muchas veces batallamos con eso. Queremos llegar, queremos ir, o queremos estar, o queremos vivir, y queremos que se haga lo que nos gusta, lo que nos acomoda, lo que nos encanta. Y no se trata de vivir así, se trata de obedecer lo que Dios nos dice. Y cuando obedecemos lo que Dios nos pide, disfrutamos más que renegando, disfrutamos más que luchando porque se haga lo que nosotros queremos, donde quiera que estemos. Dios nos manda para que brillemos siendo lo que Dios nos llamó a ser, su pueblo. Luz, lumbrera. Por tanto, debemos rechazar lo que Dios no nos llamó a hacer. Yo quiero que este año todos tengamos claro qué no nos llamó Dios a hacer. ¿Qué es lo que Dios no nos llamó a hacer? ¿Dios te llamó a ser linaje chismoso? ¿Dios te llamó a ser real perverso? ¿Dios te llamó a ser enojón santo? ¿Dios te llamó a ser flojo escogido por Dios para que eches a perder tu vida y la de los demás? Claro que no, claro que no. Y lo digo de forma irónica, porque muchas veces aquí podemos poner una cara y allá afuera podemos poner otra. Pero Dios quiere que estemos donde estemos, seamos los mismos. Mientras nos dejemos trabajar por Dios, eso será posible. Mientras nos tomemos de la mano del Señor, eso será una realidad. Mientras podamos
decirle, Dios, hágase tu voluntad, heme aquí, aquí estoy, eso será posible. Se podrá cumplir lo que dice Primera de Pedro 2:9. Lo podremos ver en nuestra vida y aprenderemos a brillar, como lo dice este pasaje. Vamos a repasar este pasaje de Primera de Pedro 2:9 para encontrar algunas enseñanzas. Son 5 enseñanzas, no se asuste, no saldremos a las 3 ni a las 2, no. Son 5 enseñanzas breves sobre lo que nos dice este pasaje de Primera de Pedro 2:9. La primera de ellas, léala conmigo, por favor. Dios te escogió para brillar. Voltea a quien tiene a un lado y dígale, Dios te escogió para brillar. Así que debemos brillar siguiendo su estilo de vida, no nuestro ego. Cuando queremos brillar con luz propia, terminamos como cerillos apagados. ¿Sí? Como cerillos apagados, que ya no nos prende ni el viento más fuerte. Pero cuando dejamos que Cristo ilumine nuestra vida, entonces sus enseñanzas reflejan en nuestra vida o se reflejan en nuestra vida de tal forma que ese testimonio es el... Vaya, la Biblia habla de que la palabra de Dios tiene que alumbrar nuestra vida, ¿verdad? Es decir, tiene que guiarnos. Tenemos que abrirla para leerla, entenderla, aplicarla y muchas cosas más que podemos hacer con ella. Tenemos que abrirla y dejar que moldee nuestra vida. A eso se refiere con que la palabra de Dios brille en nosotros. Sí, que nuestro testimonio sea grato, que nuestras obras, acciones sean luz que destapen los ojos de las demás personas, porque primero ya Dios destapó los nuestros. Por eso el Señor quiere iluminar nuestra vida, que sus enseñanzas se vean, se sientan, ¿verdad? Así como esa porra que luego dicen por ahí, ¿verdad? Se ve, se siente. Cristo está presente. Deberían decir, ¿verdad? Deberían decir. Bien, vamos a leer la primera parte de Primera de Pedro 2:9. Aquí va a aparecer, dice, pero ustedes son una familia escogida. Dios nos escogió, el Señor nos escogió, nos eligió como su pueblo, como una familia. Dios nos salva, pero no nos deja a la deriva. Nos salva para hacernos parte de su familia, para darnos un nombre y un destino, para darnos un propósito, una esperanza. Dios nos salva para que sepamos que nos escogió, que nos ama. Quiere que nuestra vida sea bella, quiere que brillemos con su luz, no con nuestro falso protagonismo o nuestras ideas vanguardistas de la 4, 5, 6 o 7T, no sé. Dios quiere que realmente nosotros obedezcamos su palabra y que en verdad podamos brillar, que nuestro testimonio ilumine a otros, que digan, ah, caray, o sea, te veo a ti y veo a Cristo. Te veo a ti y veo en parte a Cristo. No somos perfectos, no somos perfectos, pero sí debemos esforzarnos porque en algunas áreas de nuestra vida madurar y que eso sea posible. La Biblia dice en Deuteronomio 14:2, Deuteronomio 14:2 dice, porque es pueblo consagrado al Señor. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera posesión exclusiva. O sea, el Señor nos escogió, ¿sí? Somos una familia, como cristianos somos una familia en la fe que Dios nos ha escogido para brillar, para anunciar, como en este versículo, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Y qué son virtudes? ¿Los pleitos son virtudes? ¿Enojarnos es una virtud? Necesitamos entonces entender
¿qué es una virtud? Aquello que destaca lo bueno, lo agradable, lo honesto, lo justo. Y Dios quiere que ya sea por la prueba o por no la prueba, cualquier situación de la vida, de sacar lo mejor de nosotros. Por eso Él nos escogió para brillar. Si Dios te ha escogido para algo muy importante, no nos conformemos con sacar lo malo, mejor brillemos haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, lea conmigo esta frase, dice, Dios te transformó para brillar, no nada más nos escogió. También hay un proceso de transformación, hay un cambio. ¿Sí? De una vida apagada, Cristo te transforma a una vida llena de sentido y de propósito, de relaciones fundidas que no funcionan. Cristo te transforma para que disfrutes la compañía y aprendas a ser feliz con la dicha que... La segunda parte de 1 de Pedro 2:9 dice, somos un sacerdocio al servicio en Él, nos transforma. De cualquier condición. Él transformó nuestra condición de representantes del mal para ahora interceder por quienes no han conocido a Cristo. Él nos sacó de donde nos haya sacado o de donde nos esté sacando. Él nos está transformando, porque ninguno podemos decir que ya estamos del otro lado. Ninguno podemos decir que ya no pecamos, que ya no necesitamos ser transformados. Todos seguimos batallando con muchas cosas, no con algunas, con muchas cosas. Y entre conozcamos delante de Dios, entonces valientes para poder enfrentarlas, para hacer la voluntad de Dios y para poder cumplir con esta función transformación. ¿Han visto cómo se encierran en su capullo y cómo de repente al paso de las semanas o meses sale una mariposa? ¿Acaso la mariposa se sigue arrastrando? No, ¿verdad? ¿Usted ha visto una mariposa que arrastrándose con gusano? Porque Dios la transformó. Igual nosotros, hermanos, ¿por qué tenemos que arrastrarnos en el pecado si Dios ya me transformó? Porque tengo que andar buscando satisfacer algo en mi carne que no agrada a Dios cuando Dios ya me está transformando. Y debiéramos cantar, ¿verdad? Como dice este cántico, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y entender que es sacerdotes al servicio de un rey. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía un sacerdote? Representaba al pueblo delante de Dios, porque no podían entrar al lugar santísimo. Hacía ofrenda, llevaba la palabra de Dios, o sea, eran servidores del pueblo, transmitían la voluntad de Dios también. Debemos entender que para brillar como Dios nos manda, transformados, cambiar. No podemos brillar. Si no me dejo sanar por Él, no puedo brillar. No puedo dar un demonio si no me dejo controlar por su Espíritu Santo. Y mire, yo aquí no quiero hablar de un buen testimonio. A lo mejor muchos podrán decir, bueno, yo me esfuerzo por dar un buen testimonio. Qué bueno que nos esforzamos por dar un buen testimonio. Yo quiero hablarles de un mejor testimonio que sí podemos dar.
sí podemos dar un mejor testimonio, logrando hasta hoy día, si nos dejamos transformar por el Señor, si nos dejamos controlar por su Espíritu Santo. No puedo ser de bendición para mi familia si no reconozco mis pecados, si no me arrepiento, si no dejo que Él me siga transformando. Por eso la Biblia dice en Efesios 4, del 22 al 24. Aparecerá aquí en la pantalla. Léalo conmigo. Por eso ya no vivan ni se coman como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Quise ponerlo en esta versión porque ya no hay que explicarlo. Está tan claro. Bueno, espero, ¿verdad? O sea, simplemente dice, Dios nos dice, ya no vivas como antes, donde antes te ganaba el coraje, antes te ganaba la lascivia, antes te ganaba la mentira, antes te ganaba los malos pensamientos, antes te ganaba la venganza. Aquí el Señor nos está diciendo, ya no vivas así, ya, mira, este es el camino, esta es la solución, este es el camino para la vida abundante. Anda, pon un pie y otro y avanza. El Señor nos está mostrando eso para así brillar, para así poder dar un buen testimonio, como dice este versículo, para poder dar evidencias de que hemos vuelto a nacer. Porque encontramos a Cristo, hemos vuelto a nacer. Yo quiero invitarte para que anheles y disfrutes el cambio de vida que Dios tiene para ti cuando crees que únicamente Cristo te salva y te entregas y te dejes transformar. Porque si estamos brillando con el testimonio, es porque Él nos está transformando. Si a veces en medio de la prueba, en medio de la lucha, el Señor está trabajando en nosotros. No, es que no estoy dando, estoy haciendo lo suficiente. Si hay un sentimiento de insatisfacción en nosotros, no nos rindamos. Sigamos adelante. Porque un sentimiento de insatisfacción, la meta está cerca. Ese desánimo el diablo quiere usarlo para que no nos dé de que ya casi llegamos, de que ya casi estamos por lograr aquello para lo cual fuimos escogidos. En tercer lugar, veamos, Dios te apartó para brillar, te escogió, te formó y te apartó. No se puede usar un foco opaco para que alumbre bien, hay que limpiarlo, hay que repararlo para que sea restaurado a su función. Así Dios nos escoge para limpiarnos, no para apartarnos, para poder limpiarnos de toda maldad, para que ahora le podamos servir mejor, brillar. No nos quita del mundo, sino nos guarda del mal. Es lo que su palabra nos dice. Entonces, por eso dice 1 de Pedro 2:9, ahí la tercera parte, que somos una nación para que llevemos testimonio. Dios quiere que nuestro brille en medio de la maldad en que muchas personas viven. Dios nos ha puesto ahí donde vivimos, ahí en nuestra familia, para brillar,
porque sabe que hay personas que le necesitan, Pero Él me apartó, o sea, Él me sacó de las tinieblas a su luz. Él me da manera de pensar para que yo pueda ayudar a otro a cambiar su manera de pensar. ¿Han escuchado un refrán que dice, ciego, guía, ayudar a las personas? Se vale soñar, se vale querer servir, se vale hacer planes, se vale tener proyectos. Pero como todo en la vida, hay que prepararse o hay que apartarse, hay que escoger la voluntad de Dios, hay que dejar que Él nos transforme, hay que pasar tiempo con el Señor para que Él nos use de mejor manera. Escogido para que, siendo cada vez más santos, perdón, brillemos mejor. Vamos a ver lo que dice Hechos 9:15. Hechos 9:15. Lo leemos todos. Dice, sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Aquí está hablando Dios, ¿verdad? A Ananías acerca de Pablo y de cómo Dios transmite esa voluntad. De la misma manera, a cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido y quiere que nos apartemos de lo que nos está contaminando, de lo que nos está haciendo daño, para poder servir mejor. Vamos, voy a poner un ejemplo tan sencillo. Si alguien me trae un raspado ahorita, un helado, una nieve, pues no se me va a quitar esto que traigo aquí en la garganta, ¿verdad? Al contrario, a lo mejor termino en urgencias. Tengo que apartarme de las cosas frías, de los cambios de temperaturas, o sanar. De la misma manera, o sea, yo no puedo dejar esto con lo que batallo. Si sigo en lo mismo, si sigo en lo mismo. Yo no puedo pedirle a Dios una familia diferente si sigo haciendo lo mismo. Un matrimonio diferente si sigo haciendo lo mismo. No puedo ser un esposo o en el caso una esposa diferente si no me dejo transformar por Dios, si no me aparto de lo que me está haciendo daño. Muchas veces decimos que el cambio empieza, pero cómo quisiéramos que empezara por otro lado, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, sí, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. Pero por acá dentro de nuestra mente estamos diciendo, híjole, pero ¿por qué no te lo llevas, Señor? ¿Sí? ¿Por qué no cambias mi situación? ¿Por qué no así en un abrir y cerrar de ojos? Ya. Necesitamos entender que el Señor quiere trabajar en nuestra vida y necesitamos apartarnos de lo que nos hace daño para poder servirle mejor, para no conformarnos con lo que creemos que ya somos. A lo mejor creemos, pues ya soy salvo, soy hijo de Dios o hija de Dios, ya sirvo o participo aquí, allá, ya tengo esto, tengo aquello. Dios no quiere que nos conformemos con lo que somos. Dios quiere llevarnos más allá.
quiere que volemos más alto, quiere que soñemos cosas más grandes, quiere que vivamos completamente su palabra, no en partes, no en momentos. La vida cristiana no es de momentos sublimes, es de una vida eterna. La vida cristiana no es simplemente son destellos, ¿verdad? Como juegos artificiales. Es una lumbrera que alumbra día y noche. Dios no le mandó al pueblo de Israel nubecitas en el día, ¿verdad? Ocasionales, una columna de nubes. Y en la noche no le mandó para que alumbraran su camino, no, una columna de fuego. De manera nuestra vida cristiana. Sigamos adelante. Número 4. Léalo conmigo, por favor. Dios te compró para brillar. Dios no solamente nos escogió, nos transformó, nos apartó, sino que Él sacó la cartera, dirían por aquí. Pagó el precio. Dios nos compró. La sangre de Cristo derramada en la cruz ha pagado el precio por nuestros pecados. Nos rescató del infierno para que ahora vivamos sus enseñanzas. Compró con su sangre nuestra vida para que reflejemos todo lo que Él es. Y no para que estemos apagados, no para que estemos apáticos. Cruz para que yo siga malhumorado, deprimido, de mal genio. Cristo murió en la cruz. Él pagó el precio por mi vida, por mi salvación, para que yo brille. ¿Han visto una luz con mala cara? No. Hasta en las ilustraciones de los niños, a los foquitos los pintan con una sonrisa y alegres y cantando, ¿sí o no? Porque precisamente eso es lo que provocan. En el ámbito espiritual, Dios nos compró, nos rescató para que podamos anunciar de dónde el Señor nos ha sacado, para que podamos dimensionar todo lo que Él ha hecho por nosotros. La cuarta parte de Primera de Pedro 2:9 dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Que quede claro que Dios pagó el precio por nosotros. Que quede claro que Cristo derramó toda su sangre para pagar por nuestra salvación. Por eso cuando confesamos que la vida eterna únicamente viene por medio de Jesucristo, entonces le pertenecemos. Entonces nos damos cuenta que somos parte de su pueblo. Vamos a leer lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Dice así: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo y honrar y agradar a Dios. Esta porción de la Biblia nos dice que el Señor entregó todo lo que Él era, todo lo que tenía. Y en respuesta a lo que Él ha hecho, poder nosotros dedicar lo que somos, todo lo que tenemos, para honrarle y agradarle. En pocas palabras, ser agradecidos. Ser agradecidos se nota desde cómo oramos, desde cómo nos comportamos. ¿Qué tan agradecidos somos? Ser agradecido no significa sonreír o no sonreír. Ser agradecido significa el decir, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te sirvo? ¿Qué puedo hacer? Ser agradecido no es nada más decir
Gracias, me lo merezco. Ser agradecido implica tener una actitud de ayudar, de pensar, ¿verdad? Que, híjole, si Dios me permite vivir hoy, que tiene un maravilloso plan para mí, y entender que el centro del universo no soy yo, sino es Dios. Que lo más importante no es lo que yo pueda hacer por Dios, sino lo que Él quiere hacer. Por eso tengamos una actitud de honrar a Dios con todo lo que somos, con todas las partes de nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y agradar al Señor. Y número 5, léalo conmigo, dice, Dios te capacita para brillar. Él nos escogió, ¿sí? Nos transformó, nos apartó, ¿verdad? Nos compró y también nos capacita. Nos sigue capacitando. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios y nos dice cómo, por qué y para qué debemos seguirla en obediencia. Miren, algo bien cierto y que a veces no entendemos en la Biblia. No quiere que dejes tu cerebro allá afuera. Dios no quiere que te quede puta. Muchos creen que eres de mente débil, por eso ya estás leyendo la Biblia. Al contrario, al contrario. Dios quiere que uses todo lo que el Señor te da para poder entender, para poder aprender sobre todo. Por eso la Biblia nos muestra la voluntad de Dios. Nos dice, no matarás, no robarás, y todos los mandamientos que sabemos. Pero no se queda ahí. Nos dice el por qué, y nos dice el para qué, y nos dice el todo. O sea, nos explica, así como ganas, por qué debemos seguirle, para entonces disfrutar lo que Dios nos quiere dar. Sí, con un mejor testimonio este año 2023 en nuestra vida en familia o con matrimonio, iglesia, en el trabajo, en la escuela. Si queremos brillar con un mejor testimonio este año 2023, necesitamos aprender. Necesitamos aprender. ¿Y cómo aprendemos? Durmiendo con la cabeza en un libro, ¿no? Si no nos funciona la primaria, estudiando, escuchando, observando, o sea, no hay. ¿Sí? Si queremos brillar con un mejor testimonio para que nuestras relaciones sean constructivas y no destructivas, debemos aprender. Vamos a leer lo que dice la última parte de 1 de Pedro 2:9. Va a aparecer aquí frente. Léalo conmigo. Dice, Dios los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Aparte que nos escogió, ¿verdad? Para poder decir a otros todo lo que Él es, todo lo que hace y lo que ha hecho en nuestra vida, poder contarles de cómo el Señor nos está transformando. Miren, no le a las demás personas, escúcheme bien, no le diga a las personas cómo Cristo lo transformó, ¿no?
dígale cómo Cristo lo está transformando. No ha terminado con nosotros. No ha terminado con ninguno. Él sigue trabajando. No le diga a las personas cómo Cristo lo cambió. No. Dígale cómo Cristo lo sigue cambiando. Porque no ha terminado con nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, seguirá trabajando con nosotros. Dios nos sacó de la oscuridad para que dejáramos de aprender lo que nos apaga, para que desaprendiéramos lo malo, lo perverso, y ahora podamos aprender lo fiel, lo justo, que podamos aprender lo bueno, lo amable, que podamos aprender todo lo que es de buen nombre y agrada a Dios. ¿A cuántos cuando estábamos chiquitos nos amenazaron con lavarnos la boca con jabón? ¿Verdad? Ya se rieron, ya se rieron. Bueno, Dios quiere no agarrar el jabón y tallarnos, ¿verdad? Pero Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que aprendamos. En verdad, Dios nos quiere enseñar tantas cosas. Pero a veces uno se resiste. Uno se resiste pensando que es que yo ya soy el pastor, es que yo ya soy el hermano o la hermana, pero Dios quiere que sigamos aprendiendo. Dios quiere mostrarnos su gran amor, su gran misericordia, porque Dios nos toma, nos escoge, nos transforma, nos compra, nos aparta, nos capacita para que brillemos, dando un mejor testimonio, para anunciar las virtudes, no los desencantos, no las cosas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la vida, ¿sí? A la vida en Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras, de diferentes maneras. Él nos ha sacado de la oscuridad y quiere que aprendamos a decirle no a todo lo que me apaga, espiritualmente hablando, a todo lo que apaga al Espíritu Santo en mi vida. Dios quiere que lo me puso para brillar con no con luz propia. Entonces, que cada día de este nuevo año podamos tener en mente que Dios quiere que brillemos con un mejor testimonio. Tomemos a Dios muy en serio, hermanos. Tomemos a Dios muy en serio. Ese es el desafío que Él nos hace. Que le tomemos en serio. Que en verdad tomemos a Dios en serio. Aprendamos de Él. No le diga a Dios cuántos años en el Evangelio usted tiene. No. No le diga a Dios su experiencia, su edad. No. Aprenda. Aprenda de Él. O siga aprendiendo. Siga avanzando. El énfasis del año pasado fue, sigo avanzando hacia la meta, ¿verdad? ¿Por qué seguimos avanzando? Porque somos el pueblo escogido por Dios. Dios, te damos muchas gracias. Rogamos que tu palabra pueda hacernos, Señor, entender nuestros errores. Perdona, Señor, nuestros fracasos, nuestros pecados. Perdona nuestros malos pensamientos, nuestras malas expresiones y hasta nuestros malos gestos. Perdona, Señor, lo que no te agrada en nosotros. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos brillar, que podamos saber que tú nos escogiste a transformarnos, porque nos compraste, nos apartaste y que quieres continuar, Señor, enseñándonos lo que está trabajando en tu iglesia y que a través de cada día contigo podamos madurar, podamos entender
tu buena y perfecta voluntad. A ti oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.